Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La idea de hoy es revisar o retomar lo que habíamos dejado en la sesión anterior, que tiene que ver con la estructura del estado de flujo efectivo y cuál va a ser el modelo que nosotros vamos a trabajar. Si bien es cierto, no hay ningún modelo tipo en el cual uno pueda basarse. En general, lo que uno hace es tomarse o basarse en los modelos de la forma como presentan estos estados financieros algunas empresas. El modelo que nosotros vamos a ver ahora es un modelo que nosotros al menos sugerimos a los clientes, en el caso nuestro, de preparar y presentar, porque contiene a lo menos la información mínima que debiera tener un estado de flujo efectivo para efecto de su presentación, de información financiera que deben presentar en todos los cierres. Entonces, en la pantalla aparece el modelo de cómo se presenta el flujo correspondiente a actividades, al flujo operacional, preparado bajo el concepto del método indirecto. Recordemos que el método indirecto, cuando empezamos a ver la materia y dijimos ¿qué era el método indirecto? El método indirecto es una forma de presentación de los flujos operacionales que están relacionados principalmente en función de una estructura partiendo de la base del estado de resultado, con la consideración de que el estado de resultado en general se compone, cosa que después se va rebatiendo en función de la preparación y la estructura, se compone principalmente por actividades, por operaciones y transacciones que están asociadas a la operación del negocio. Entonces, partiendo de esa base, y además, considerando un análisis adicional, que es que todo el resultado que la empresa tiene durante un año fue flujo. O sea, en el fondo este modelo, o esta forma de presentación de los flujos operacionales, parte de esas dos premisas. La primera es que todos los resultados, o el resultado completo, se genera por actividades operacionales, y la segunda premisa es que todo ese resultado fue flujo, cosa que en la práctica ninguna de las dos premisas es correcta en un 100%. Entonces ese análisis es lo que nosotros debemos hacer para efectos de llegar a partir de ese resultado a determinar cuánto fue efectivamente el flujo operacional correspondiente al movimiento efectivo de la compañía durante ese periodo. Pero la estructura del modelo, la verdad es que es bastante sencilla en cuanto a su forma de presentación. La primera parte del estado de flujo efectivo, en el fondo, como ustedes ven en pantalla, parte con el resultado del ejercicio. O sea, esa es la primera línea, el resultado del ejercicio. Posterior a ello, según el modelo que está presentado acá en la pantalla, en el fondo se agregan o deducen los resultados correspondientes a operaciones que no son operacionales. Recordemos en el fondo que dentro del resultado nosotros podemos tener transacciones o efectos en resultado por transacciones que no necesariamente son operacionales. Y aquí, por ejemplo, aparecen dos ejemplos o dos casos que son los comunes o los más habituales que uno se encuentra en la práctica. El primero tiene que ver con el resultado, ya sea utilidad o pérdida, en ventas de propiedades, plantas de equipo. Cuando una empresa tiene una propiedad de planta de equipo, la vende, y por esa venta genera alguna utilidad o pérdida, esa utilidad o pérdida va al estado de resultado. Y ese estado de resultado, y esa pérdida o esa utilidad que está en el estado de resultado, está formando parte de la utilidad de ejercicio. Por ende, antes de hacer el proceso de determinación de los flujos operacionales, tengo que decir, ese resultado no es operacional porque tiene que ver con un movimiento de inversión. Entonces lo voy a ver cuando vea los flujos de inversión. Entonces lo saco, lo excluyo de esa línea para el efecto de determinar solamente aquellos resultados que netamente son operacionales. Y otro caso que aparece acá tiene que ver con la venta intangible u otros activos no corrientes, que son principalmente los más comunes y los más habituales que uno se puede enfrentar en este tipo de modelos. Luego de eso, una vez que tenemos la utilidad ya depurada de aquellos resultados, ya sea utilidad o pérdida, que están asociadas a conceptos que no son operacionales, que pueden ser de inversión o financiamiento, tenemos un segundo nivel de depuración, que es sacar del resultado del ejercicio todo aquel resultado, ya sea positivo o negativo, es decir, utilidad o pérdida, que no genere flujo. Nosotros sabemos que dentro del estado de resultado, en el fondo, dentro del resultado del ejercicio, pueden haber ajustes contables
que afecten la naturaleza del resultado, pero que en su esencia no generan movimiento efectivo. El caso más patente es la depreciación. La depreciación del ejercicio, que es un ajuste que todas las empresas hacen al cierre del ejercicio para determinar cuál es el desgaste de la capacidad de generación de ingresos de un activo fijo, una propiedad de equipo, se hace contra resultado, con cargo al resultado. Y eso forma parte, obviamente, del resultado del ejercicio. Si está rebajando el resultado del ejercicio, ese ajuste por depreciación. Pero como concepto, esa depreciación en ningún caso es flujo. O sea, yo no pago por la depreciación ni cobro por la depreciación. Entonces, para efectos contables, si bien es cierto el registro es correcto porque yo tengo que dejar reflejado el gasto producto del desgaste del activo, también no es menos cierto que para efectos del estado de flujo efectivo representa un efecto que tengo que considerar porque dentro del resultado del año se encuentra incorporada la depreciación del ejercicio, cosa que tengo que sacar porque la práctica no es flujo. Lo mismo con las amortizaciones, ajustes por deterioro, provisiones o castigos que la empresa genere durante el ejercicio, castigos obviamente que hayan ido al resultado. Recordemos que en el caso de las cuentas por cobrar, por ejemplo, podemos tener castigos que no afecten el resultado porque se rebajan de la provisión o la estimación de deterioro que ya está determinada. Entonces tenemos que tener ahí el cuidado de ver si tenemos castigos, que esos castigos efectivamente hayan ido al resultado, porque si el castigo se hizo una vez hecha una estimación de incobrable, se entiende que ese ajuste no afecta al resultado porque el castigo es rebajar la cuenta de activos contra la provisión determinada, y en ese asiento contable no hay ningún movimiento de resultado. Lo mismo en el caso de los resultados que una entidad pueda tener por inversión en empresas relacionadas, ya sea utilidad o pérdida, por el devengamiento de las participaciones que tiene al cierre del ejercicio. El impuesto a la renta, también el impuesto a la renta se determina que es un efecto que no es flujo. A ver, el gasto por impuesto a la renta en el estado de resultado, recordemos que está compuesto de dos ítems. Un ítem tiene que ver con el ajuste que se hace por el efecto de los impuestos diferidos. Y como conversamos en su momento, y como ustedes pudieron ver, dentro de todos los registros contables, cuando se determinaba el impuesto diferido, en ningún caso se determinó un efecto contra caja o contra efectivo. Porque el impuesto diferido también es un ajuste contable que afecta al resultado, que es el caso que estamos viendo, independientemente de que hay otros efectos que van a otras líneas del estado financiero, pero en este caso, a mí me interesa ver cuál es el efecto que fue a dar al resultado. Y ese efecto del resultado, con los ajustes de impuestos diferidos, no mueve efectivo. Por ende, también yo tengo que sacarlo del resultado del ejercicio para determinar cuánto es el resultado flujo. Y el diferido no es flujo. Y en el caso del impuesto a la renta, que es el otro concepto que está incorporado dentro de esa línea de gasto por impuesto, recordemos que, o sea, más que recordar en el fondo, las empresas al 31 de diciembre tienen que dejar devengado el gasto por impuesto que van a pagar al año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas el 31 de diciembre? Hacen el siguiente asiento contable. Dice, primero, determinan su renta líquida disponible. Supongamos que la renta líquida disponible fue de 1.000 pesos de utilidad tributaria. Entonces las empresas dicen, como tengo una utilidad tributaria de 1.000 pesos, yo el próximo año, en abril del año siguiente, voy a tener que pagar impuestos. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? Hoy día es el 27% de las utilidades tributarias que la empresa genera. Entonces voy a tener que pagar 270 pesos en abril. Pero bajo el criterio del devengado, las empresas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es dejar reconocido el 31 de diciembre la provisión o el impuesto por pagar, mejor dicho, que tienen que generar el año siguiente, pero queda registrado en el año actual, o el 31 de diciembre. Y el asiento contable que hacen las empresas para ese registro es gasto por impuesto contra impuesto por pagar. Y en ese asiento contable tampoco hay movimiento de efectivo. Por ende, la línea que está en el resultado de gasto por impuesto, que está conformado por el ajuste diferido y por la determinación del impuesto a pagar para el próximo ejercicio, que queda provisionado, representa en la práctica un efecto que no es flujo, el cual se debe depurar. Y cualquier otro cargo o abono que esté formando parte del resultado del ejercicio que no represente o no haya movido ningún efecto de flujo de efectivo. Por ejemplo, aquí tenemos la obsolescencia de inventario, podemos tener, por ejemplo,
la provisión por juicios laborales o juicios legales, etc. Cualquier efecto que esté dentro de los antecedentes del ejercicio del caso, de la información disponible para armar el flujo, que dé antecedentes de que hay un efecto que está formando parte del resultado, pero que no es flujo, yo tengo que sacarlo. Por ejemplo, otro ajuste común que se da acá tiene que ver con los devengamientos de los intereses financieros. Recordemos que el 81 de diciembre la empresa está reconocido el efecto bajo el criterio del devengado de todos sus gastos al 31 de diciembre. Y, por ejemplo, si hay una empresa que tiene un crédito financiero y ese crédito financiero vence en enero, el 15 de enero, tiene un crédito que se paga los 15 de cada mes, hay una cuota que se va a pagar en enero, que se paga el 15 de enero, pero que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre devengó 15 días de intereses. Entonces lo que hace la empresa es hacer el devengamiento por los intereses financieros asociados a la cuota que se van a pagar en enero, pero que se devengaron en el año actual. Todos esos ajustes son ajustes que afectan el resultado, en este caso afectan el pasivo porque voy a tener un aumento en los intereses por pagar, pero no es flujo, porque el flujo se va a generar el próximo ejercicio cuando se pague la cuota completa. Entonces también tengo que considerar si eventualmente hay efectos en el resultado asociados a devengamientos de gastos principalmente, o eventualmente ingresos que puedan haber, pero que en ningún caso hayan afectado el flujo de efectivo al cierre del año. Entonces tenemos ahí el segundo nivel de depuración. Sacamos todos los efectos en resultados que son de inversión o financiamiento, sacamos por otro lado todos los efectos en resultados que no son flujo, y ahora nos vamos a las variaciones de las cuentas de activos y pasivos corrientes que afectan el flujo operacional. Y aquí, como les comentaba en la sesión anterior, es únicamente tomar las variaciones. Deudores por venta, año actual, año anterior, variación. ¿Aumentó o disminuyó? Y dependiendo de ese efecto es como yo lo incorporo en el flujo. De hecho, si ustedes ven la presentación, hace referencia acá y dice variaciones, por ejemplo, en el caso de los activos, dice variaciones de activos que afectan el flujo de efectivo y entre paréntesis aparece aumentos, disminuciones. Aumentos está entre paréntesis y disminuciones está sin paréntesis. ¿Por qué está presentado así? Porque se entiende que cuando una cuenta de activo que está asociada a la operación aumenta, representa un efecto negativo para el flujo de efectivo. Es decir, yo en el fondo recaudé menos de lo que debería recaudar al aumentar una cuenta de activo. En el caso de, al revés, si la cuenta de activo disminuye, significa que yo recaude más. Por eso, en la presentación de la línea, el concepto de disminuciones está mostrado como un efecto positivo, entre comillas. No así en el caso de los pasivos, porque el caso de los pasivos está al revés. Dice variaciones de pasivos que afectan el flujo efectivo y aparece aumento positivo. Quiere decir en el fondo que cuando aumenta una cuenta de pasivos, significa que yo desembolsé menos de lo que debería pagar. O sea, yo hice una menor erogación de dinero producto de ese aumento del pasivo o aumento de la deuda. No así en el caso de la disminución, porque si disminuyó el pasivo, se entiende en el fondo que yo lo pagué. Por ende, esa disminución va con signo negativo. No estoy hablando, el signo negativo en la práctica lo que muestra es que está asociado a una menor recaudación o a un menor flujo. Y el efecto positivo está asociado a una mayor recaudación o a un mayor flujo. Es netamente para exponer. Entonces acá con eso tenemos más o menos zanjado ese detalle. Bueno, ¿qué pasa si aumenta el activo? Para efecto del flujo, bueno, acá lo que está diciendo es que si aumenta el activo para efecto del flujo, ese aumento va negativo en el cuadrito. O va con signo negativo. Si disminuye, va con signo positivo. Y lo mismo, en el caso del pasivo al revés. Si el pasivo aumenta, va con signo positivo, y si disminuye, va con signo negativo, en función del flujo. Y con eso vamos a determinar cuánto es el flujo por actividades operacionales. Recordemos que es uno de los componentes del flujo. Después tenemos que incorporar el flujo de inversión y el flujo de financiamiento.
Pero este flujo operacional se puede armar de dos formas. Por el método indirecto, que el que está acá, en el fondo, que si uno lo mira desde el punto de vista conceptual es bastante más sencillo que el otro. Porque en el fondo toma solamente datos, toma el resultado, tiene sí que tener las consideraciones que conversamos en el fondo de, bueno, sacar estos efectos de resultados que no son flujos, sacar los efectos de resultados que no son operacionales, ver el tema este de las provisiones y castigos, eventualmente que pueden haber algunos temas para un poco más analizarlo, y el resto es netamente tomar variaciones y tomar datos. En el caso de los cargos y abonos resultados, esos datos están en el estado de resultados. Esos datos son de disposición porque están en el estado financiero, aparece esa información. Y en el caso de las variaciones de activo y pasivo, es tomar el balance un año con respecto al otro y sacar las variaciones. Si aumentó o disminuyó el saldo. Eso es todo principalmente. Hay que obviamente tener algunas consideraciones especiales para algunas líneas en particular, pero en general esa es la mecánica de preparación. Por ende, se entiende, y las empresas en el fondo lo entienden, es que este método operacional es más sencillo que el otro, para efecto de su presentación y su preparación. Ahora, ¿cuál es la desventaja que tiene este flujo operacional? Es que, por ejemplo, si ahora yo vengo y les digo, ok, díganme ustedes cuánto fue lo que la empresa cobró por concepto de cobranza a los clientes. Y no tengo respuesta. Porque aquí lo que está mostrando este movimiento es netamente el desarrollo de una línea que es el flujo operacional. O sea, si a mí me preguntan cuánto fue el flujo operacional del año, con este método yo lo puedo determinar. Pero si ahora me preguntan algo más específico, me dicen, oye, ¿cuánto fue lo que pagaste por concepto de intereses durante el año? Ni idea. ¿Cuánto fue lo que le pagaste a los proveedores? ¿Cuánto fue lo que pagaste por concepto de remuneraciones durante el año? No sé, porque no lo tengo estructurado de esa manera. Por eso, para efectos de presentación y exposición, se entiende, y eso queda claro en la forma como se presenta, de que el flujo operacional preparado bajo el método directo presenta una mejor información. Porque ese flujo va mostrando cómo se va moviendo el efectivo por concepto. Es decir, se va moviendo, y acá tenemos el modelo. Este es el flujo operacional, el mismo flujo operacional, pero armado de otra forma. Y este flujo operacional, si bien es cierto, tiene implícitamente en cada línea la misma mecánica que la anterior, aquí se estructura por línea. Es decir, acá sí, si alguien me pregunta, bajo este método, ¿cuánto es lo que yo cobré por clientes? Yo voy a tener esa información porque es una línea que forma parte del modelo de este estado financiero. Entonces la diferencia en cuanto a su presentación está referida en el fondo a cómo o qué tipo de información yo quiero obtener de este estado financiero. Y este, por lejos, presenta una mejor información desde el punto de vista del detalle. El otro cumple igual el objetivo, por ende también se permite, por algo está en el fondo, se explica, se enseña y está en el NIC 7, porque es un modelo permitido por la norma. Pero, desde el punto de vista de, ya mirándolo como un analista financiero, como alguien que está tomando decisiones sobre este estado financiero, este método o esta forma de presentarlo tiene muchas más ventajas que la anterior. Entonces, como ustedes pueden ver, acá qué información yo voy a tener, o más o menos dentro de la estructura o modelo que nosotros vamos a trabajar. Pueden haber más líneas, pero estas son las más comunes que uno puede encontrarse. Cobro procedente por la venta de bienes y prestación de servicios, o sea, la cobranza del cliente. Segundo, otros cobros por actividades operacionales, por ejemplo, que cuando yo hago cobros operacionales que no tienen que ver con la venta directa, sino que tienen que ver con actividades adicionales. Entonces, yo lo incorporo, no lo incorporo dentro de la venta de bienes y servicios para no contaminar esa línea, sino que la muestro como una línea adicional. Por ejemplo, no sé, la empresa se dedica, por ejemplo, a la venta de celulares, por ejemplo, y además, por ejemplo, dentro del componente presta servicios de arriendo de equipamiento. Entonces, lo presento de manera separada. Pero eso es una forma lindamente de exposición, ¿vale? Después tenemos, por el lado de los pagos, cuánto fue el pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios. O sea, el pago a proveedores por servicios, si es una empresa de servicios, o por concepto de compra de inventarios en una empresa retail, una empresa manufacturera. Después tenemos cuánto fue el pago por empleado. De aquí vamos a tener principalmente todo lo que tiene que ver con conceptos de remuneraciones, principalmente los pagos de sueldo, pago de remuneración y renta a los trabajadores.
Después tenemos el concepto del impuesto IVA. Recordemos que el IVA genera flujo para la empresa. ¿Genera flujo en cuándo? ¿Cuándo genera flujo? Genera flujo cuando la empresa, al momento de determinar su posición tributaria mensual, establece que sus débitos fiscales son superiores a los créditos fiscales. Y en ese caso, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que pagar los impuestos, junto con otros impuestos. Pero aquí en el fondo estamos sentándonos exclusivamente en lo que es el impuesto IVA. Entonces, cuando las empresas tienen posiciones tributarias de débitos fiscales superiores a créditos fiscales, se entiende que la empresa tiene un pago de impuestos. Ahora bien, no olvidemos también que esto se ve en la tributaria 2, si mal no recuerdo, no me acuerdo cuál es la tributaria que se ve IVA. Recordemos que hay algunas consideraciones especiales con respecto al tratamiento de IVA crédito. Por ejemplo, en el caso de los créditos fiscales acumulados por compras de activos fijos, en los cuales las empresas tienen la posibilidad o la alternativa de poder pedir devolución de ese IVA cuando se ha acumulado por 6 meses sin débitos fiscales que lo consuman. Entonces también hay que tener cuidado en el fondo qué pasa en ese tipo de situaciones para efecto en qué me afecta en el flujo, no en el caso de la cuenta contable, sino que cómo eventualmente me puede afectar en el flujo ciertas operaciones o efectos especiales que tienen los créditos y los débitos fiscales para efecto de las empresas. Pero como criterio general, una empresa normal en la práctica que tiene operaciones y tiene débitos y créditos fiscales, débitos por subventa y créditos por efecto de las compras, la operatoria tiene que ver en el fondo con que la empresa genera flujos o desembolsos producto del efecto de los pagos por los débitos fiscales que tiene por sobre los créditos fiscales, ¿no? Después tenemos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, esta línea en particular se determina considerando el impuesto a pagar que quedó provisionado el año anterior, neteado de los PPMs, porque recordemos que la empresa durante el año va pagando pagos provisionales mensuales que le sirven como una especie de colchón para el pago de impuestos del próximo ejercicio. Entonces, cuando la empresa paga impuestos, dice: yo tenía que pagar, de acuerdo a mi utilidad tributaria, siguiendo el ejemplo que vimos anteriormente, 270 pesos. Pero la empresa tenía PPM pagados durante el año por 170. Entonces lo que tiene que pagar la empresa no son 270, lo que paga la empresa es la diferencia. Y esa diferencia es lo que yo considero en el flujo. No considero el total del gasto, porque en el fondo el total del gasto representa una provisión, como lo vimos anteriormente. Pero lo que a mí me afecta en el flujo es el neto entre la provisión del año pasado, que se paga en abril de este año, menos los PPM pagados que me sirven como colchón para efectos del pago de impuestos. Es decir, yo debería, bajo el ejemplo que estábamos conversando, yo debería reflejar en el flujo como pago de impuestos solamente 100, que son los 270, que es la provisión, menos los 170, que eran los PPM que pagué, la diferencia de 200, es decir, tengo que pagar 100. Me faltó por cubrir 100 pesos para pagar impuestos, eso es lo que pago al 30 de abril de ese año. Pero además, en esta línea se considera también los PPM que yo pago durante el año que me van a servir como colchón para el próximo año. Entonces esa línea de la práctica se compone en general de esos dos conceptos. Uno, lo que tuve que pagar porque no me alcanzó a cubrir el PPM para efectos del impuesto a la renta del año anterior, más todos los PPM que pagué en el año que me van a servir como colchón para el próximo año. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí puede ocurrir lo siguiente. Cuando yo hago ese ejercicio de determinar la provisión de impuestos, negado con el PPM del año, para saber cuánto es lo que efectivamente pagué, puede ocurrir lo que vimos anteriormente, es decir, que yo tenía que pagar 270, tenía PPM pagados por 170, pagué 100. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la empresa determinó que tenía que pagar 270 y tenía PPM por 300? Esos 30 pesos de diferencia para la empresa, el fisco se los devuelve. Entonces, en este caso particular, en vez de ser un efecto negativo por pago de impuestos, voy a tener un efecto positivo porque el fisco me va a devolver esa plata. Entonces, lo que yo voy a tener es un flujo positivo por la devolución de ese PPM pagado en exceso. Entonces, también tengo que tener cuidado de qué pasa cuando tengo posiciones de PPM por sobre el impuesto a pagar. Porque cuando eso ocurre,
el fisco devuelve esa plata. Lo que sí hay que tener a veces, ya un tema más práctico, es ver si esa devolución queda dentro del año o queda para el año siguiente. Pero eso es parte de la información que se entrega para el efecto de la preparación de este flujo. Después tenemos el impuesto como opcionales. Recordemos que estos 3 ítems que aparecen acá, que están con este mote de opcional, es porque estos conceptos yo los puedo presentar como operacionales o como flujos específicos en la línea que los generó. Me explico. Por ejemplo, yo tengo acá intereses pagados. El interés pagado yo lo puedo presentar como flujo operacional, porque se entiende en el fondo que el interés pagado está formando parte de la utilidad, por ende esa es la lógica del por qué se presentan como operacionales. O los puedo presentar como gasto financiero, como flujos financieros, porque los intereses pagados, su origen es porque se generan porque yo pedí un préstamo. Y el préstamo, cuando yo lo pedí, fue a dar un flujo de financiamiento. Entonces, para efectos de hacer la relación entre los flujos, yo lo presento como flujo de financiamiento. Pero es opcional presentarlo como flujos operacionales. Lo mismo en el caso de los intereses recibidos, que tiene que ver con las inversiones, y ahí vamos a tener un movimiento que está asociado al flujo de inversión. Y en el caso de los dividendos percibidos lo mismo, que están referidos principalmente a flujos de inversión, porque son los dividendos que yo recibo por inversiones que hago temporales. Cuando, por ejemplo, compro acciones y esas acciones reparten dividendos y yo los recibo, bueno, ese para mí representa un efecto positivo, que me afecta al resultado, pero que en la práctica, en el fondo, está más asociado a un flujo de inversión que a un flujo operacional. Pero se puede también opcionalmente presentarlo como actividades de operación. Esa decisión ya depende de cada uno de cómo los presente, ya sea de operación o en la línea de financiamiento o inversión según corresponda. En ambos casos, el efecto es correcto desde el punto de vista de su presentación. Y con eso vamos a tener el mismo efecto de la actividad operacional. Ojo, que esta actividad operacional o este flujo determinado por la actividad operacional, método directo, no puede ser distinto al anterior. Aquí lo único que estamos hablando es que son dos formas de llegar al mismo número. Yo llego igual por los dos caminos, o debo llegar igual por los dos caminos. Así que esto no significa que uno pueda ser distinto al otro. Ambos tienen que ser o llegar al mismo resultado. La única diferencia es que se llega por dos caminos distintos. ¿No? Así que ojo con eso, para efecto de la presentación o preparación, no pueden ser diferentes. Después tenemos, en el esquema tenemos los flujos de financiamiento. Y estas son las principales líneas que nosotros eventualmente podemos encontrarnos cuando armamos el flujo de financiamiento. Aumentos de capital pagado. ¿Cómo determinamos nosotros el aumento de capital pagado? Bueno, ¿dónde yo debería ir para ver, primero que todo, dónde yo me tengo que fijar en los estados financieros de la empresa para ver dónde están metidos los movimientos de financiamiento? En dos partes. Uno, en el pasivo, porque ahí en el pasivo yo lo que puedo tener son préstamos financieros, bonos, que son parte del flujo de financiamiento, y por otro lado, en el patrimonio, porque en el patrimonio va a estar la cuenta de capital, y la cuenta de capital también, o el movimiento de capital, también es un movimiento que afecta el flujo de financiamiento. Entonces acá, si queremos determinar, por ejemplo, si hubo un aumento de capital durante el año, ¿qué es lo que miro la línea de capital pagado. Entonces, si el año pasado el capital pagado era de 1.000 y este año el capital pagado es de 1.500, yo puedo presumir que hubo un aumento de capital de 500 pesos. Ahora yo tengo que verificar que efectivamente eso esté asociado a un flujo real o que se haya efectivamente pagado ese capital. Porque recordemos que cuando una empresa hace un aumento de capital, primero tenemos que separar el tipo de sociedad. Vamos a hablar primero de una sociedad de responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada, cuando hace un aumento de capital, ¿qué es lo que dice? Dice, genera una cuenta entre comillas por cobrar, que es la cuenta obligada que genera con el socio, versus la cuenta de capital. O sea, hace el aumento del capital, un abono a capital, y genera una cuenta por cobrar, una cuenta deudora que se llama cuenta obligada. Esa cuenta obligada en la práctica es
entre comillas, la obligación que toma el socio para pagar ese aporte por el aumento del capital social. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a decir, ok, la cuenta de capital pagado tenía el año pasado 1.000, este año tiene 500. Y tiene en el balance una cuenta que se llama cuenta obligada socio A por 100 pesos. ¿Qué significa eso? Significa que el aumento de capital fue por 500 pesos, pero de esos 500 pesos solamente se han pagado 400, porque hay 100 pesos que todavía están pendientes de pago. ¿Y eso qué cosa me lo muestra? Me lo muestra la línea de cuenta obligada, porque esa línea, para efectos del movimiento contable de una sociedad de responsabilidad limitada, es la que tiene los efectos asociados a los aportes y aumentos de capital. En el caso de una sociedad anónima, las cuentas contables que operan son distintas, porque recordemos que cuando se hace un aumento de capital en una sociedad anónima, se hace el aumento de capital, el abono a la cuenta de capital pagado, pero se hace un cargo en una cuenta que se llama acciones por suscribir. Después viene un segundo momento en el cual los accionistas suscriben las acciones, y ahí se genera otra cuenta contable, que es la cuenta accionista. Entonces hay una cuenta accionista contra una cuenta acciones por suscribir. Y cuando se pagan las acciones, se elimina la cuenta de accionistas. Entonces, si en el balance de una empresa que hizo un aumento de capital existe la cuenta de accionistas o existe la cuenta de acciones por suscribir, obviamente con saldo, significa que el capital que se acordó aumentar no está totalmente pagado, porque hay una parte que está pendiente por suscribir y hay otra parte que, estando suscrita, está pendiente de pago. Entonces hay que tener ojo. Y por eso les comentaba en el fondo que el desarrollo del flujo de efectivo, si bien es un modelo que uno puede estructurar, lo importante en el fondo es que para poder armarlo, yo necesito saber cómo fluye la información contable en la empresa. O sea, en el fondo tengo que tener claro los flujos de operación, los flujos de información contable. Porque si no tengo claro, por ejemplo, si no sé cómo se mueve o cómo se hace un aumento de capital en una sociedad anónima, no voy a poder dilucidar en el fondo cuánto de eso está pagado, considerando este efecto que le acabo de mencionar de que hay dos cuentas, o eventualmente pueden haber dos cuentas contables que están asociados al proceso de aumento de capital, que me pueden explicar si ese movimiento, si ese aumento de capital está o no está pagado. Entonces, ojo con eso, porque aquí en el fondo la lógica y el desarrollo de alguna línea del flujo tienen que ver mucho con cómo uno entiende los flujos de operación contables básicos de cómo se mueven las cuentas en un plan contable, ¿vale? Después tenemos los préstamos financieros. Los préstamos financieros, en general, esa información está dada, es un dato que se da en los ejercicios. Pero si eventualmente no estuviese, ¿dónde yo puedo mirar esa línea? Para ver si hay aumentos de préstamos durante el año. En la línea de préstamos bancarios. Si la cuenta de préstamos bancarios subió con respecto al año anterior, significa que hubo un aumento de capital, un aumento de préstamos, perdón. Y ese no tiene más explicación que el banco prestó plata, no, nada más que eso. Ahora, lo único sí que eventualmente pudiésemos tener el cuidado es que ese aumento puede estar mediado por pagos que se hayan hecho de las cuotas del mismo préstamo. Entonces ahí tengo que separarlo, porque el flujo me obliga a mostrar por un lado cuántos fueron los préstamos recibidos y por otro lado cuántos fueron los pagos de préstamos efectuados. O sea, no puedo efectuarlos netos. Esa es una condición de la norma. La norma contable establece como criterio que yo no puedo netear flujos. O no puedo netear, en el fondo, en este caso, por ejemplo, no puedo netear el flujo del préstamo recibido con el pago del capital de la deuda por las cuotas. No puedo hacerlo. Tengo que presentarlos abiertos, ¿ya? Y ese puede ser un dato que tenemos que hacer para efecto de abrir esa línea. Pero eventualmente, en general, en los ejercicios, los planteamientos de ejercicio, la información está disponible. O si no está disponible, también donde en la práctica se obtiene esa información a través de los cuadros de amortización de los préstamos de la empresa. Porque ahí está el dato. Está el monto que recibí y cuánto fue el capital pagado durante el año producto de las cuotas pagadas en el ejercicio. O sea, se puede obtener información, va a depender de la fuente que dispongamos para poder armar. El pago de dividendo, lo mismo. Recordemos que el pago de dividendo en el fondo, cuando yo le pago el dividendo al accionista, le estoy devolviendo parte del flujo que él me otorgó para financiar mi operación. Por ende, el pago de dividendo pasa a ser parte del flujo de financiamiento.
En el caso de intereses pagados, aquí está opcional, porque recordemos que en el flujo de operación también estaba como opcional. Lo único sí que tener cuidado que lo podemos poner en los dos lados. O sea, o si lo vamos a presentar en el operacional, no lo presentamos en el financiamiento, o al revés. Si lo presentamos en el financiamiento, no lo mostramos como de operación. Ahí tenemos que tomar esa decisión. No puede estar en los dos lados. Obtención de préstamos de otras empresas, por ejemplo, en el caso de préstamos de empresas relacionadas que prestan plata, también va a esa línea. Pagos de capital de préstamos financieros. Aquí tenemos que tener ojo, sí, porque como se abre el concepto de los intereses pagados, nosotros tenemos que aquí en esta línea, como su nombre lo indica, dice pagos de capital. Es decir, por ejemplo, si una empresa toma un préstamo y determina una cuota, esa cuota viene con los intereses incluidos. Entonces, para efectos del flujo, yo tengo que separar ese efecto. Yo tengo que mostrar, por un lado, cuántos fueron los intereses pagados, que pueden ir en esa línea que está como intereses pagados opcional, pero en otra línea, separado, yo tengo que mostrar cuánto fue lo que se pagó por concepto de capital de la deuda. Entonces, tengo que hacer esa apertura en la cuota. Y esa información por lo general está, o si no está disponible de manera directa, le vuelvo a reiterar, está en el cuadro de amortización de la deuda, porque ahí está el cuadro de amortización con la columna del capital, intereses, cuota. Así que el dato lo puedo yo sacar, o está disponible, o se puede determinar de manera más o menos sencilla. Pago de préstamos de otras y otro tipo de pagos o ingresos por actividades de financiamiento, por ejemplo, bonos, etc. Y con eso obtenemos el flujo de financiamiento. Y por último, tenemos el flujo de inversión, que el esquema en el fondo es el más comúnmente usado, el que nosotros vamos a utilizar como modelo para el efecto de la evaluación, que plantea recaudación por venta de propiedad planta de vivo. Ese dato, por lo general, es información que se da, es decir, se entrega la información del valor de la venta, se entrega el dato de la utilidad generada por la venta, se entrega el dato del valor de costo del activo invertido, etc. O sea, se entrega la información para que uno pueda determinar cuánto fue lo que se recaudó por concepto de venta de propiedad planta de equipo. Lo único sí que hay que tener cuidado acá, y que también puede afectar en el flujo de operación, es que en ciertas circunstancias, cuando se cumplen algunos requisitos del punto de vista tributario IVA, hay ventas que, bajo la lógica del periodo de venta, desde la fecha en que fue adquirido, pueden estar afecto a impuestos, a IVA, a débito fiscal. Entonces, va a depender del dato o de la información entregada en el ejercicio. Pero hoy día, por ejemplo, aquellos activos que tengan una vida, o más que una vida, que tengan un periodo que sea superior a 4 años, si mal no recuerdo, desde la fecha de compra, están exentos de IVA. Pero si se venden dentro de ese periodo, están afectos a IVA, porque se entiende en el fondo, y aquí incorpora el concepto de habitualidad. O sea, en el fondo, establece que si yo vendo activos por un periodo, en un plazo menor al establecido por la ley, se entiende que la empresa está utilizando el concepto de habitualidad. Y al ser habitual, se entiende que está grabada con impuestos. ¿Por qué se los planteo? Porque si eventualmente hay una venta que los antecedentes señalen de que está afecta a impuesto IVA débito fiscal, yo tengo que tomar el débito fiscal del IVA y tengo que rebajárselo al IVA débito fiscal que yo utilicé para armar la línea de cobranza de clientes. Recordemos que en la última sesión, y que lo vamos a reforzar ahora en el ejercicio, dijimos que cuando yo armo la línea de cuentas de recaudación de cuentas por cobrar, y después tomo, como ese ingreso es el neto de la factura, yo tengo que sumarle el IVA débito generado durante el año producto de esas ventas. ¿Y de dónde saco ese dato? Ese dato lo saco del libro de venta, que es el dato más común. Sin embargo, si yo tengo ventas de activos fijos durante el ejercicio que están afectadas a impuestos, IVA particularmente débito fiscal, dentro de ese libro de ventas también está ese débito fiscal por la venta de activos fijos. Entonces, si yo quiero determinar cuánto fue lo que yo recaudé por concepto de venta a clientes,
cuando yo tome el dato del débito fiscal, no puedo tomar todo el débito fiscal, porque hay una parte de ese débito fiscal que está asociado a una venta de activo fijo. Entonces, cuando yo determino el dato, incorporo ese dato al momento de determinar la cobranza, tengo que sacar ese débito fiscal que corresponde a la venta de activos. ¿Dónde lo incorporo? Lo incorporo acá. Cuando determino la recaudación de venta, dice, va a tener la utilidad en venta de activo fijo, el valor de la venta. Ah, pero esta venta fue con IVA. Entonces tengo que agregarle el IVA débito fiscal que se recargó en la factura, producto de la venta del activo fijo. Entonces ese IVA débito fiscal, en su totalidad, se abre en dos. Una parte queda en el operacional, en la línea de cobranza cliente, y la otra parte queda en la línea de inversión correspondiente a recaudación por venta de activo fijo. Va a pasar lo mismo en el caso de las compras de activos fijos, porque y aquí es más común, porque la compra de activos fijos en esencia está afecta a impuestos, a IVA crédito fiscal, lo mismo. Cuando vaya a determinar la línea de pago a proveedores, para el efecto de determinar cuánto fue lo que le pagué a los proveedores, tengo que decir, tomo el gasto o el costo de venta y el gasto de administración del año. Como ese es el neto de la factura, le tengo que sumar el IVA crédito fiscal. Pero dentro de ese IVA crédito fiscal, yo tengo incorporado el crédito fiscal que yo obtuve por las compras de activos fijos. Y no están asociados a los pagos de proveedores operacionales. Entonces tengo que tomar este crédito fiscal, restárselo al crédito fiscal que voy a usar para determinar cuánto fue el pago de proveedores. Y ese crédito fiscal lo tomo y lo incorporo en la línea que aparece un poco más abajo, que tiene que ver por pago por compras de propiedades, plantas de equipo. ¿Por qué? Porque cuando yo le pago al proveedor que me está vendiendo el activo fijo, yo le pago con el IVA. O sea, no le pago solamente el neto de la factura. Yo le pago el valor de costo del activo más el IVA que me recarga en la factura. Entonces ese dato también tengo que considerarlo para lo que pagué por compra. No es solamente el neto de la factura, sino que también incorpora el IVA. Pero ese IVA, que está en el libro de compras ahora, está por un total, entonces tengo que parcializarlo. Una parte de ese IVA crédito fiscal yo lo voy a meter en la línea de actividades operacionales por pago a proveedores y otra parte lo voy a incorporar en la línea de en el flujo de inversión, en la línea de pago por compra de propiedades, plantas y equipo. Pago por compra de inversiones que no son equivalentes al efectivo. ¿Cómo se determina esta línea? Principalmente mirando qué pasó con la línea de inversiones durante un año. Una inversión, ojo que aquí estamos hablando de inversiones que no calificaron como efectivo equivalente, ¿ya? Esa va por otro lado. Aquí estamos hablando de aquellas inversiones que la empresa hizo que no calificaron como efectivo equivalente. Porque, por ejemplo, si la empresa durante el año tuvo un aumento en inversiones temporales en acciones, se entiende que ese aumento de inversiones temporales en acciones representaron compras. Entonces se entiende que yo por esas compras tuve un pago. Ahora, si paralelamente yo tengo el dato de que ese pago no ha sido pagado todavía, para la redundancia, porque está todavía una parte de ella en un pasivo, yo tengo que tomar en cuenta eso en el fondo para el efecto de determinar cuánto fue lo que pagué. Por ejemplo, si yo compré acciones temporales por 1 millón de pesos, pero de ese 1 millón de pesos hay una cuenta en el pasivo que se llama cuenta por pagar por compra de acciones por 500.000 pesos, significa en la práctica que si bien es cierto, yo pagué 1 millón de pesos yo compré 1 millón de pesos en acciones, yo no pagué 1 millón de pesos, porque hay una parte que todavía está pendiente de pago. Entonces ese dato a mí me sirve para determinar si hay que hacer un ajuste al incremento de la cuenta de activo por inversiones temporales. Ese es el lado de las acciones temporales. El otro tipo de inversiones, que son las que vimos en la última parte del curso, que tiene que ver con inversiones ya más de características con influencia significativa, y más que influencia significativa de control, significa en el fondo que cuando yo tengo una inversión en la cual yo tomo control, recordemos que se pueden dar dos escenarios. Un escenario es que el valor de la inversión o el valor pagado por la inversión sea superior al valor razonable de la inversión o al valor razonable del patrimonio de la inversión que estoy comprando. Cuando pasaba eso, yo generaba una cuenta de activo intangible que se llamaba goodwill. Entonces, si alguien me pregunta a mí cuánto fue el valor pagado con la información contable, que son los activos y pasivos que tengo en el balance,
Con esa información, ¿cómo puedo determinar yo cuánto fue el valor pagado que generé producto de la compra de una inversión? Yo tengo que hacer el siguiente ejercicio. Tengo que tomar la cuenta de activos e inversiones, que está al valor de la participación, sobre el patrimonio de valor razonable, pero además tengo que sumarle el goodwill, porque el goodwill es el adicional que yo pagué por la compra de la inversión. Entonces, si alguien me pregunta cuánto fue lo que pagué, no es solamente lo que tengo en la cuenta de inversiones. Lo que yo pagué fue lo que tengo en la cuenta de inversiones más el goodwill, porque el goodwill es el sobreprecio pagado. Entonces tengo que sumar esos dos valores para efecto de determinar cuánto fue lo que pagué. Ojo con eso, porque eso también es común que ocurra en las empresas que tienen este tipo de compras, porque para efecto de la determinación del flujo, ambos conceptos son los que yo tengo que tomar para efecto de determinar cuánto fue lo que se pagó. No solamente el aumento de la inversión, porque el aumento de la inversión de la práctica no fue flujo. El flujo fue lo que yo pagué por ella. Y lo que yo pagué por esa inversión, yo puedo incluso haber pagado más que lo que representa ese activo. ¿Y eso dónde lo tengo yo? En la contabilidad lo tengo en la cuenta o en una línea o un ítem que se llama plusvalía o goodwill. Entonces, ojo con eso porque eso es importante para el efecto del proceso. Después tenemos acá, lo mismo en el caso anterior, opcionalmente, intereses recibidos y dividendos percibidos, que lo vimos anteriormente. Préstamos otorgados a otras empresas, que son los préstamos que la empresa hace a terceros, que los muestro yo como flujos de inversión o flujos de salida, porque estoy sacando plata para hacer el préstamo. Pago por compras de intangibles, otros activos no corrientes y otros ingresos o pagos que tengan referencia con flujos de inversión. Y con eso yo tengo la actividad de inversión. Entonces, por un lado tenemos la actividad o el flujo de operación, el flujo de financiamiento y el flujo de inversión, y con esos tres componentes yo determino cuánto es el flujo del periodo. Esto me puede dar positivo o negativo. Durante el año yo puedo tener flujos negativos o positivos sumando o restando los tres componentes. A eso yo tengo que agregarle cuánto es el saldo inicial que tiene el efectivo y el equivalente del efectivo del año anterior. ¿Para qué? Para determinar cuánto es el saldo del efectivo y el efectivo equivalente que debería yo llegar a tener al cierre del año actual. Ese dato tiene que igualar, es decir, este dato del saldo final del efectivo y equivalente del efectivo tiene que ser igual al valor que yo tengo en la línea de efectivo y equivalente efectivo del estado de situación financiera del año actual. Y el saldo inicial del efectivo y equivalente del efectivo tiene que ser igual al saldo del efectivo y equivalente efectivo del estado de situación financiera del año anterior. O sea, esos son datos a los cuales yo tengo que cuadrarme o tengo que llegar a esos valores. El problema es cuando no cuadra, y eso es porque hay alguna línea que tomé mal, que me faltó incorporar algún ajuste, y eso es lo que yo después tengo que ir depurando. Pero en la práctica la forma de conciliación de esto es que esa última línea, que es el saldo final del efectivo, tiene que ser igual a la línea de efectivo y equivalente del efectivo que tengo yo presentado en el estado de situación financiera. No puede ser distinto a eso. Si es distinto es porque algo está mal, pero tiene que ser igual. ¿Vale? Bien. Vamos a revisar ahora el ejercicio que estaba en la presentación. Primero que todo, un ejercicio bastante sencillo en el fondo en cuanto a su estructura, pero que nos va a dar algunas luces o antecedentes de cómo enfrentarnos a un ejercicio de este tipo. Después vamos a ver un ejercicio un poco más complejo, que es el que les mandé durante la tarde a través del navegador, que es un ejercicio que es, si mal no recuerdo, es el ejercicio del semestre anterior, ¿ya? Que es un ejercicio tipo prueba. Este ejercicio en la práctica, ¿qué es lo que muestra? Me está mostrando información financiera de una empresa del año 2017 y 2016. Es lo básico que yo necesito. O sea, yo necesito, para efectos de armar las variaciones de las cuentas de activos y de pasivos, para determinar si hubo aumento o disminución en las cuentas de préstamo, en las cuentas de capital, etcétera, tener dos balances comparativos. Si no tengo esa información, no puedo hacer mucho. Y la segunda información que es indispensable es el estado de los resultados del año actual. O sea, con esos dos datos, yo puedo armar un flujo, sin necesidad de información. Yo puedo armar un flujo con esta información, y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces tenemos el balance que muestra los activos y pasivos del 2017 y 2016. En este tenemos el patrimonio, aquí está agregado en el fondo por tipo de cuenta. Y por otro lado tenemos el estado de resultados del año, que muestra los ingresos, los costos, gastos de remuneraciones, depreciación, gasto por interés y gasto por impuestos. Yo tengo una utilidad del año
final de 156.274. Entonces, para el efecto de evaluación, vamos primero a mirar el flujo por el método indirecto, para que vean en el fondo que es más sencillo en su presentación. Recordemos que el flujo operacional por el método indirecto parte con la utilidad de ejercicio. Y la utilidad de ejercicio, según el estado de resultado, dice que son 156.274, que es el dato que está en el estado de resultado del antecedente. Después dijimos que a ese resultado yo le tenía que depurar aquellos efectos que están en el estado de resultado, que son o de inversión o de financiamiento. Si uno mira el estado de resultado, tenemos los ingresos, son operacionales, los costos de venta son operacionales, los sueldos de remuneraciones son operacionales, el gasto por depreciación no son flujos, puede ser otro ítem, pero tampoco son no operacionales, son no flujos, que es otro concepto. El gasto por interés va a depender de cómo lo queramos presentar nosotros, si lo vamos a presentar como flujo de financiamiento o como flujo de operación. En el ejemplo que está presentado a Paul, se hizo el supuesto de que estos flujos se van a presentar como de financiamiento. Por eso, acá, lo que se está haciendo es agregándolos o sumándolos, porque recordemos que el gasto financiero está rebajando la utilidad. Para yo reponerlo, lo tengo que sumar. Entonces acá, esos 14.751 que están como pagos por intereses financieros, están aquí sumando, entre comillas, ven abajo, en la línea de actividad de financiamiento están restando. Y es porque se optó por presentarlos en ese ítem. No significa en el fondo que no sean flujo y nada por el estilo, sino que lo que estoy diciendo es que ese gasto que está en el estado de resultado, yo lo voy a mostrar como flujo de financiamiento y no como flujo de operación. Y por eso está ese efecto positivo. Y el impuesto a la renta también operacional. Entonces, el único efecto que no es operacional y que vamos a presentar en otra línea es el gasto financiero. Entonces, aquí lo que hacemos es sumarlo. Después dijimos que otro efecto que se hace es ajustar los gastos que tienen que ver con efectos que no son flujo. Y acá, dentro del estado de resultados, si miramos, el único efecto, el único componente que tenemos acá es la depreciación. Entonces acá se hace lo mismo que se hizo con el gasto financiero, es decir, agregándolo. Y ese número, 37.115, es lo que está en el estado de resultados. O sea, es un dato que yo tomo del estado de resultados. No quiero estar inventando nada. Estoy solamente tomando datos o tomando información que está dentro del antecedente proporcional. Tengo la utilidad que está en el estado de resultados, tengo la depreciación que está en el estado de resultados y tengo los gastos financieros que también están en el estado de resultados. Y después dijimos que íbamos a tomar las variaciones de las cuentas de activos y de pasivos operacionales que afecten el flujo operacional. Entonces acá, si uno se va al balance, tenemos obviamente la línea de efectivo y equivalente de efectivo no la tomamos. Es la que queremos explicar. Esa línea queda fuera del análisis. Entonces partimos de la segunda línea y tenemos deudores por venta. La cuenta de deudores por ventas, el año 2017 tenía un saldo de 395.184 y el año anterior tenía un saldo de 238.133. La variación que tuvo esa cuenta fue de 157.651. Ahora la pregunta es, bueno, ¿ese efecto es positivo o negativo para el efecto del flujo? Si aumenta la cuenta por cobrar, significa que yo tengo una menor recaudación. Yo vendí, pero no la cobré, porque esa venta aún está como por cobrar. Entonces, para el efecto del flujo, y tal como muestra el esquema en el fondo, cuando la cuenta por cobrar o el activo aumenta, representa un efecto negativo. Por ende acá, los 157.651 están con el signo negativo. Es decir, van a rebajar el efecto de la utilidad para el efecto del flujo o para la determinación del flujo. Por otro lado, tenemos la variación de existencias. Lo mismo, tomamos la siguiente línea, existencia. La cuenta de existencia durante el año 2017 cerró con un saldo de 401.815 y el año 2016 cerró con un saldo de 708.596. Variación 93.219. ¿Qué pasó acá? La cuenta de existencia aumentó. ¿Qué significa que la cuenta de existencia aumentó desde el punto de vista de flujo? Significa que yo compré más inventario. Al comprar más, se entiende, desde el punto de vista de flujo, que tuve una
un mayor desembolso, porque yo tuve que pagar los inventarios que compré. Por ende, esa variación de 93.219 va con signo negativo, para efectos de la presentación. No tenemos más cuentas de activos operacionales, nos vamos a los pasivos. Tenemos acá la cuenta por pagar a proveedores. La cuenta por pagar a proveedores tuvo una variación, cerró el año 2017 con 432.327 y el 2016 cerró con un saldo de 230.784. Variación 201.543. ¿Qué representa eso desde el punto de vista de flujo? Significa que yo tuve costos, y ahora nos vamos a mirar desde el punto de vista del resultado por el lado de cómo se generan. Las cuentas por pagar afectan los costos. Yo tuve costos durante el año, pero por los cuales no lo he pagado, porque en el fondo todavía están pendientes de pago, por eso aumentó mi pasivo. Entonces, para efectos de flujo, esa variación de 201.543 va positivo, porque representa una mayor, entre comillas, recaudación o una menor salida de recursos, una menor salida de flujo, producto de los costos que no están pagados todavía porque todavía se encuentran pendientes de pago de acuerdo a lo que me dice el pasivo. El pasivo aumentó producto de eso mismo. Después tenemos los salarios por pagar, que son las remuneraciones. El año 2017 tenía un saldo de 29.860, el 2016 tenía un saldo de 48.28, o sea, bajó el 18.658. Si mi pasivo baja, significa que, para efectos de flujo, significa que fue pagado. Entonces esos 18.658 van con el signo negativo, porque se entiende en el fondo que hubo una salida de recursos para pagar la deuda. Los intereses por pagar al banco no tuvieron movimiento y los impuestos al fisco tuvieron una variación, cerraron el 2017 por 19.983, el 2016 cerraron con 20.627, perdón, disminuyeron por 6.44. Si disminuyeron los impuestos por pagar, significa que se pagaron. Entonces representa un flujo negativo. No tengo más cuentas de pasivos que estén asociados a la operación. Cerramos. Entonces acá tomamos la suma y resta, la utilidad, los ajustes de resultados, las variaciones de activo y pasivo, y me da que el flujo operacional es de 139.511. O sea, la empresa durante el año 2017 generó flujos positivos por 139.511 pesos. Ahora, ese número que está ahí es el mismo cual tenemos que llegar cuando hagamos el flujo operacional por el método directo. O sea, ese número tiene que ser igual. Aquí llegamos de una forma a ese número, pero tenemos que llegar por otra vía, deberíamos llegar al mismo resultado, que son los 139.511. Entonces tenemos el flujo operacional. Luego de ello tenemos el flujo de inversión. Entonces dice, bueno, aquí tenemos pago por para efecto del flujo de inversión, ¿dónde nos centramos? Sin más antecedentes, lo que tenemos que mirar acá es la cuenta de activo de largo plazo, o el activo no corriente. El activo no corriente tenemos que mirarlo a nivel bruto, a nivel de depreciación no, porque recordemos que la depreciación no es flujo. Por ende, si la depreciación aumenta durante el año, no significa que un pago por depreciación ni un cobro por depreciación, sino que netamente el ajuste del resultado producto del desgaste del activo. Las líneas que yo necesito mirar son las líneas que tienen que ver con los activos brutos, que en este caso es la línea de propiedad, planta de equipo, edificios y equipos, y la línea de propiedad, planta de equipo, terreno. ¿Qué pasó con la línea de propiedad, planta de equipo, edificios y equipos? Esa línea tuvo un aumento, porque pasó de 467 a 441, perdón, de 120, 836, pasó a 467, 441. Uno puede presumir, sin más antecedentes en la mesa, de que eso representa una compra. Al ser compra, significa en el fondo que yo tuve que pagar por esa compra. Entonces, lo que yo muestro acá, que ese aumento en la cuenta de propiedad de equipo está asociado a un flujo de salida, porque representan compras. Entonces, los 346.605, que es el aumento que tuvo esa cuenta durante el año, representa un flujo negativo porque representa las compras que se generaron durante el año por activo fijo. Y en el caso de la propiedad, planta de equipo, terreno, disminuyó. Pasó de 170 a 20.000. Si la cuenta propiedad, planta de equipo, terreno disminuyó, significa en el fondo que en la práctica hubo una venta. La venta
desde el punto de vista del flujo, genera un flujo positivo, porque yo cuando vendo cobro. Entonces, para efectos del modelo de flujo, cuando esa cuenta disminuye, está refiriéndose a que hubo una venta, por ende es un efecto positivo para el efecto del flujo. 150.000 fue la variación, entonces acá presentamos 150.000 positivo. Es decir, la empresa generó un flujo positivo por venta de activos fijos. Restándolo o neteándolo con el pago de las compras, tenemos que para efectos del flujo de inversión durante el año 2017, la empresa tuvo un flujo negativo de 196.605. Es decir, la empresa acá desembolsó más plata por temas de activos fijos que lo que recaudó por venta. Ahora, ¿eso es malo o bueno? Depende. Al final vamos a hacer una pequeña conclusiones respecto a estas cifras, pero mirándolo bajo el contexto de que es un solo ejercicio. Y por último tenemos el flujo de financiamiento. ¿Qué miramos? Para ver el flujo de financiamiento, dijimos que para el flujo de financiamiento tenemos que mirar dos ítems. Primero tenemos que mirar los pasivos financieros y por otro lado tenemos que mirar el patrimonio. Veamos por el lado de los pasivos financieros. ¿Qué pasó con los pasivos financieros? Durante el año, los pasivos financieros de 90.000 pasaron a 178.659. Es decir, hubo un aumento de 88.659 pesos en el pasivo. ¿Qué, desde el punto de vista del flujo, puede significar ese aumento del pasivo? Lo que puede significar es que la empresa pidió préstamos. Y pidió préstamos por la variación que tuvo la cuenta de pasivo durante el año. Es decir, esos 88.659 desde el punto de vista del flujo y sin más antecedentes en la mesa, que sin más que el balance, yo puedo presumir que ese aumento está asociado a un préstamo pedido, o un préstamo que la empresa pidió durante el año. Entonces, esos 88.029 para efecto del flujo de financiamiento van positivos, porque obviamente yo recibí plata, producto de ese préstamo pedido, o el préstamo que la empresa recibió. Acá tenemos la línea de intereses pagados, que es la línea que está arriba. Recuerden que arriba habíamos dicho que para efecto de presentación vamos a tirar esos 14.651 como flujo de financiamiento, perfecto, están abajo. Ahora, ¿de dónde sale esa información de 14.000, de los 14.651? Está asociado a 20.651, es lo que está en el gasto. El estado de resultados presentado en la línea que se llama gastos financieros por 14.751 y ese es el dato que yo tomo acá y estoy asumiendo de que esos 14.751 se pagaron durante el año. Entonces por eso están como un flujo negativo. Después, una vez que ya agotamos la línea de los pasivos financieros, nos vamos al patrimonio. Y el patrimonio, tomamos la primera línea que es el capital. ¿Qué pasó con el capital durante el año? Durante el año el capital aumentó por 32.000 pesos. Sin más antecedentes que el balance y sin información en cuentas de activos que muestren que hayan cuentas particulares o hayan cuentas de accionistas o acciones por suscribir pendientes, que información que no está acá, no se ve, presumimos que el aumento de capital fue pagado en forma íntegra. Por ende, lo que yo tengo acá, esos 32.000 pesos, que es el aumento de la cuenta de capital, yo lo muestro como flujos positivos porque estoy presumiendo, sin más información, de que ese flujo fue pagado. O fue recaudado, mejor dicho, porque es un aumento de capital. Entonces, yo lo muestro en el flujo de financiamiento positivo por 32.000 pesos. Y en el caso de los dividendos, aquí vuelvo al mismo mensaje, que aquí yo tengo que tener claridad de cómo fluye la información contable. El año 2016, la empresa tenía una utilidad de años anteriores por 35.000 pesos y un resultado de ejercicio por 218.006. Recordemos que una empresa, cuando cierra sus registros contables, la utilidad del año, al 1 de enero del año siguiente, se traspasa en la contabilidad, se traspasa como resultado retenido. Es decir, la utilidad del año, que está en el estado de resultados, cuando se cierra ese año y se abre el año siguiente, esa utilidad se traspasa, pero se traspasa no como resultado del año, sino que se traspasa como un resultado retenido en el patrimonio. Entonces, si uno con esa información de cómo fluye o cómo se mueve esa cuenta o ese rubro en particular, yo debería esperar que al 31 de diciembre de 2017 la utilidad acumulada
que se mantiene al 31 de diciembre de 2017 debiera ser los 35.000, que son los resultados acumulados de años anteriores, más la utilidad del año 2016, que son 218.006. O sea, yo debería tener 253.006, que es la suma de los dos valores. Pero si yo miro la utilidad acumulada al 31 de diciembre de 2017, tengo 50.000 pesos menos que eso. Entonces, la única forma en que ese valor o esa utilidad acumulada haya sido disminuida por 50.000 pesos es por dos vías. Una, es que se haya pagado dividendo. Y dos, de que se hayan capitalizado las utilidades. Pero como no tengo esa información de que se hayan capitalizado, porque eso en el fondo es algo más excepcional, lo más común es que se reparten dividendos, es que yo presumo, o hago la presunción, de que esos 50.000 pesos de variación que hubo durante el año 2017, entre la utilidad acumulada más el ejercicio 2016, menos la acumulada del 2017, esa variación menor, o ese menor valor con el cual yo cerré el 2017 la utilidad acumulada, tiene que ver con que la empresa pagó dividendos. Entonces, para efecto del flujo, yo lo muestro acá como flujos negativos, porque la empresa, para efecto de pagar dividendos, tuvo que disminuir ese valor. Y además, como no tengo en el pasivo ninguna cuenta que se llame dividendos por pagar, yo presumo que los 50.000 se pagaron en su totalidad y que no quedó pendiente nada en el pasivo que no se había pagado en el año. Entonces, lo tomo como un dato de flujo real, flujo cero. Y con eso tenemos la actividad de financiamiento. Entonces, aquí ya tenemos los tres componentes. Tenemos actividad operacional por 139.511 positivo, inversión por 196.605 negativo y 55.908 positivo desde el punto de vista de financiamiento. Si uno toma esos tres valores, vamos a determinar que durante el año la empresa tuvo una variación negativa en su efectivo y equivalente efectivo por 1.186. Entonces, si ahora yo me voy al modelo que les mostraba anteriormente de cómo se presenta el flujo efectivo, esto se presenta de la siguiente manera. Variación del año, 1.186.186 negativo. Saldo inicial de efectivo equivalente efectivo 7.203. Esos 7.203, ¿dónde están? Están en el estado de situación financiera, en la línea de efectivo equivalente de efectivo del año 2016, 7.203. Ese dato tiene que ser el mismo. No puede ser distinto, porque ese es el saldo de efectivo equivalente de efectivo con el que la empresa partió en el año 2017. Y por otro lado, tenemos que el saldo final del efectivo equivalente del efectivo 2017 fue 6.017. O sea, si uno mira ahora la línea de efectivo equivalente del efectivo bajó o disminuyó. ¿En cuánto disminuyó? En 1.186. Entonces, lo que yo estoy mostrando acá, en la composición de la actividad de operación, de inversión y financiamiento, estoy mostrando acá de que la variación que hubo en la línea de efectivo equivalente al efectivo del año 2016 con respecto a 2017 de menos 1.186 se generó porque durante el año yo tuve flujos positivos operacionales por 139.511, porque tuvo flujos negativos de inversión por 6.605 y porque tuvo flujos positivos de financiamiento por 55.908. Y esos tres componentes hizo que durante el año el efectivo variara en menos 1.186 con respecto al año anterior. Esos datos tienen que ser iguales, o sea, los 6.017 tienen que ser el mismo número que en la línea de efectivo, el equivalente al efectivo del año 2017. Los 7.203 tienen que ser igual a la línea de efectivo, el equivalente al efectivo del año 2016. Y la variación, obviamente, que tiene que ser igual a la variación tomando la suma y resta de los flujos operacionales, de inversión y de financiamiento que determinamos anteriormente. Como ustedes pueden ver, las lógicas contables en el fondo aquí empiezan a tomar sentido. Pero la estructura del flujo operacional, que es en general el más complejo de armar, no es tan difícil bajo este esquema. Porque ustedes vieron que son datos, yo tomo datos, y como ustedes pueden ver, en el ejercicio yo solamente tengo como información para armarlo un balance y un estado de resultados. O sea, no tengo más datos. Con esta información yo debería ser capaz de armar un estado de flujo efectivo solamente con estos datos.
que esto, yo debería tener información suficiente para más flujo de efectivo. Ahora, en general, esto es el escenario más sencillo, lo más común es que las empresas tengan también algunos efectos especiales dentro de las variaciones que hay que también considerar. Por ejemplo, cuando yo tomo la variación de deudores por venta acá, yo no estoy tomando en cuenta si esta cuenta de deudores por venta se encuentra neteada de estimación de deterioro incobrable, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tengo el dato. Pero si lo tuviese, tendría que hacer el ajuste para determinar la variación a nivel bruto, no a nivel neto. Entonces hay una serie de información adicional que me va a servir para armar el flujo. Pero eso lo vamos a ver en este ejercicio que es más completo, para ver cómo esa información ahora me sirve para ir incorporándolo para armar ese flujo de efectivo. Pero para efectos prácticos, si uno quiere armar un flujo de efectivo de cualquier empresa, uno lo puede hacer con un balance y un estado de resultados, que son las fuentes de información para armar un estado financiero. Lo otro es información complementaria para ajustar una línea, depurarla, traspasar una parte de ese valor al otro lado, etc. Pero es netamente para depurar la presentación. Yo con estos dos estados financieros puedo ser capaz en el fondo de armar un flujo efectivo. Bien, dicho eso, les propongo si nos paramos unos 10 minutitos. Tengo ya las 6, casi las 6:20, a las 6:30 retomamos nuevamente y ahí revisamos el otro ejercicio, que es el que les envié en la tarde, para efecto de poder ver más o menos cómo funciona un ejercicio bajo un esquema de evaluación, que son particularmente los que yo preparo para efecto de las pruebas, y ver cómo la información empieza a tomar sentido para efecto de la determinación de alguna línea del flujo de efectivo. Entonces yo les sugiero en el fondo, sí, paramos un ratito, volvemos a las 6:30 y retomamos el ejercicio. Yo estoy pensando que el día de hoy revisemos el flujo, el operacional, método directo, que es el más complejo en la práctica de la. Y el método indirecto lo revisemos en la sesión del día jueves, ¿ya? Porque ahí en el fondo podemos desarrollarlo más tranquilamente y es más sencillo eso. El más complejo es el flujo operacional directo, porque tiene las consideraciones que vimos anteriormente. Perdón, pero no vimos el... Bueno, lo vamos a tomar ahora. El ejercicio tenía también un componente de método directo, ¿ya? Vémoslo rapidito. El flujo de inversión y el flujo de financiamiento son iguales. Como ustedes pueden ver, no cambian. Tienen los mismos valores y el flujo operacional acá tiene el mismo valor. Que eso tiene que ser así porque obviamente, como les explicaba, este flujo es solamente una forma de presentarlo, pero el valor tiene que ser igual. O sea, yo tengo que llegar igual a los 139.511. Entonces, ¿cómo se arma esto? Entonces dijimos que vamos a armar en función de la estructura modelo que les envié, porque está en la presentación, para efectos de no meter más líneas de las que deberían tener. Vamos a trabajar con esas líneas. Entonces, ¿cuáles líneas son las que tienen este ejemplo? Cobros procedentes por la venta de bienes y servicios. Cuando hablamos de cobros procedentes de la venta de bienes, estamos hablando de la cobranza por las ventas. Entonces, para armar la línea de cobranza por venta, dijimos que siempre para armar este estado financiero o este flujo, partimos por el resultado. Entonces, ¿qué ítem del resultado está referida a la cobranza? Las ventas. O sea, las ventas del ejercicio son mi primer dato que alimenta esta línea, o que va a alimentar esta línea. Entonces tomo los ingresos de explotación, que en este caso son 389.179. Como son ingresos, vamos a asumir que son flujos positivos, porque vamos a presumir que esos ingresos fueron cobrados. Lo que vamos a analizar ahora es si eso es efectivo o no. Y después dijimos que teníamos que analizar las cuentas de activos y de pasivos que eventualmente estén asociadas a la cobranza. Y en este caso, mirando los activos y pasivos, la única cuenta que está asociada a la cobranza es la cuenta de deudores por venta, que es la cuenta por cobrar. ¿Y qué pasó con la cuenta por cobrar? La cuenta por cobrar aumentó durante el año. Si la cuenta por cobrar aumenta durante el año, significa que cobramos menos. O sea, lo que yo vendí durante el año, no todo fue cobrado. Entonces, de esos 389, 179, le estoy diciendo que fueron flujo cobrado, yo le tengo que rebajar
la variación de la cuenta por cobrar, porque se entiende en el fondo que una parte de eso no fue cobrado. Es decir, los 157.651, que es la variación de la cuenta por cobrar, en este caso un aumento, yo lo presento restando o negativo. Entonces acá digo 389.179 menos 157.651, lo que voy a obtener es el flujo de cobranza real, que en este caso son 231.528, que es la diferencia entre los ingresos menos el aumento de la cuenta por cobrar que se presenta para el resto del flujo de forma negativa. Después tenemos el pago a proveedores. El pago a proveedores dijimos que se armaba en función de los costos de explotación. Por otro lado, los costos de venta. ¿Cuántos son los costos de venta? 127.226. Vamos a ponerlo negativo porque se entiende que un costo genera, o se presume que el costo fue pagado. Por ende, yo lo muestro acá para el efecto del flujo negativo. Y después tomamos todas las cuentas de activos y pasivos que tengan alguna relación con el costo. La más común, aquí vamos a separar la línea de pago a empleados porque la línea de pago a empleados en el estado de resultados tiene un gasto, está separado el gasto por remuneración, así que vamos a analizarlo de manera separada. La única línea del pasivo que está asociada a los costos tiene que ver con las cuentas por pagar a proveedores. ¿Qué pasó con las cuentas por pagar a proveedores? Las cuentas por pagar a proveedores aumentaron. ¿Cuánto aumentaron? Aumentaron en 201.543. ¿Qué significa que la cuenta proveedor haya aumentado por 201.543? Significa que lo que yo tengo en costo no está pagado. Y no está pagado en el fondo por la variación de la cuenta por pagar, porque aumentó mi pasivo. Entonces, todo lo que yo tenía en costo, o lo que yo tengo en costo, no está pagado por 201.543. ¿Ok? Estamos. Pero además, yo tengo la variación de la cuenta de existencia, porque la cuenta de existencia, recordemos que también es una cuenta que está asociada al costo, indirectamente, porque cuando yo vendo, genero el costo de venta. Entonces, y también está asociada a la cuenta por pagar, porque si yo compro inventario y no los pago, tengo un aumento en la cuenta por cobrar, pero por pagar. Entonces, también tengo que tomar acá la variación de la cuenta de existencia, porque esa cuenta sí está relacionada con el pago a proveedores. ¿Qué pasó con la cuenta de existencia? Aumentó de 401.815 a 308.596. O sea, tuvo un aumento de 93.219 durante el año. ¿Qué significa que la cuenta de inventario haya aumentado desde el punto de vista de flujo? Significa que, desde el punto de vista de flujo, significa que yo tuve compras de inventario. Y que esas compras de inventario fueron, para efectos del flujo, en esa línea específica o particular, fueron pagadas. Entonces, la variación yo la presento negativa. Entonces, como ahora no tengo más cuentas de activo y pasivo, determino la diferencia. Digo, 127.226, que está en negativo. Le sumo los 201.546, que están positivos. Y le resto los 93.219, que van negativos. Tengo una variación negativa de 18.902. Es decir, lo que me muestra esa línea es que la empresa tuvo pagos a proveedores durante el año por 18.902, que están compuestos por mayor compra de inventario y por costos que se generaron durante el ejercicio. Entonces ahí tengo esa relación porque tomo los costos y determino las cuentas de activo y pasivo asociadas a las cuentas por pagar a los costos y con eso determino esa variación en particular. Aparte estaba el tema de las remuneraciones, lo mismo. Gasto por remuneraciones, tenemos 26.235. Se entiende que el gasto fue pagado. Esa es la presunción con la que yo parto. Pero después tomo la variación de la cuenta de salarios por pagar, que es el pasivo que está asociado al pago de remuneraciones. Y en este caso disminuyó en 18.658. Significa que aparte de lo que yo tengo en el en el gasto por remuneraciones, yo pagué remuneraciones que no pagué el año pasado y que lo estoy pagando hoy día. Entonces, lo que yo hago acá es a los 26.235 sumar los 18.658. De esta forma, lo que voy a presentar es que para efectos de pago de remuneraciones, el pago total durante el año fue de 44.893, que está formado por el gasto del año pagado más
el gasto del año pasado que se pagó durante el año actual, 2017. Y por último tenemos el pago de impuestos. Y el pago de impuestos acá lo tomamos de la siguiente manera. Recordemos que siempre estas líneas parten por un ítem de resultado. El pago de impuestos parte del ítem de resultado que está en el gasto por 27.578. Recordemos que ese es el gasto que la empresa tiene por efecto de impuestos. Y vamos a presumir que ese gasto fue pagado. 27.578. ¿Qué ítem del balance me puede mostrar algo distinto a eso? Lo que me puede mostrar algo distinto, o qué línea está relacionada con el impuesto en este ejercicio, es la línea que se llama impuesto por pagar al fisco. Y esta línea de impuesto por pagar al fisco, ¿qué me dice? Me dice que durante el año disminuyó. Y disminuyó en 644. Es decir, la empresa durante el año, aparte del gasto que tiene en el estado de resultado, pagó una parte que venía del gasto del año pasado, lo está pagando hoy día, o este año. Entonces esos 644 se suman a los 27.658, quedando un flujo de pago de impuestos por 28.222. Negativo, por cierto, porque es un pago. Entonces ahora le tomo los cuatro componentes que están acá, que son los 231.528, que viene por el lado de la cobranza de clientes. Le resto los 18.902, que es lo que se pagó por concepto de proveedores. Le resto los 44.893, que viene por el lado del pago de empleados. Y le resto los 28.222 por concepto de impuestos. Tengo que el flujo operacional son 139.500, bueno, hay una diferencia de peso, pero son 139.511. O sea, llego a lo mismo, pero de otra forma. Ahora, ese concepto de otra forma es hasta por ahí nomás, porque según lo que estuvimos viendo, estuvimos haciendo lo mismo cuando armamos el flujo operacional, pero a nivel grueso, a nivel de todos los resultados. Aquí lo que estuvimos haciendo es depurando esos efectos del aumento de la cuenta por cobrar, del aumento de la cuenta de inventario, de la disminución de la cuenta del saldo de impuestos, lo estamos haciendo ítem por ítem. Pero que al final del día nosotros igual lo presentamos, pero lo presentamos en el flujo operacional. Método indirecto lo hicimos a nivel agregado. Cuando dijimos variación de cuentas de activo y de cuentas de pasivo asociadas a la operación, tomamos ese mismo criterio, ese mismo componente, y lo ajustamos, pero ahora lo ajustamos contra el resultado, utilidad, última línea. Aquí lo que estamos haciendo en el fondo es depurando línea por línea. Fuimos depurando el costo por venta, fuimos depurando el ingreso por venta, fuimos depurando en este caso el pago del impuesto, el gasto por impuestos, fuimos depurando el gasto por pago por remuneraciones, o sea, fuimos depurando línea por línea. Pero en la práctica es lo mismo que hicimos anteriormente, lo único que los disgregamos. Pero eso es toda la diferencia. Pero insisto, el resultado tiene que necesariamente ser el mismo, no puede ser distinto. Bien, entonces, bueno, se nos pasó ahora los 10 minutos. Tomemos 10 minutos, volvamos 20 para las 7. Y ahí revisamos el siguiente ejercicio. ¿Vale?